Traders, nos encontramos aquí en esta lección donde vamos a ver las velas japonesas. Vamos a empezar por ver la estructura de una vela japonesa. Entonces, para esto tenemos que el color verde generalmente está simbolizando un movimiento al alza y el color rojo está simbolizando un movimiento a la baja. Casi siempre estos son los colores particulares que vamos a observar cuando vemos velas japonesas o cuando estamos viendo un mercado, en este caso financiero. Generalmente vemos el verde y el rojo. Cabe aclarar que tú le puedes poner el color que desees a tu gráfico de operaciones siempre y cuando entiendas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner este color como azul y este lo puedo poner como amarillo, pero entender que uno es alcista y el otro es bajista. La lógica del color es para que tú puedas comprender fácilmente hacia dónde estás yendo o qué movimiento se está dando, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a tener siempre una apertura. Entonces vamos a empezar con la vela alcista. Siempre vamos a partir de donde está la apertura de la vela. Entonces, en este caso, la apertura siempre se va a dar en este lugar. Después de que él hace apertura, empieza a moverse y genera algo que le vamos a llamar cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela es todo aquello que tiene color, todo lo que tiene color, como lo está mostrando acá la gráfica, todo lo que tiene color, es decir, todo lo que está acá verde. Y luego tenemos el cierre de la vela, que en este caso, cuando es alcista, entonces ella apertura abajo y cierra arriba, en este caso. También tenemos unos precios de cotización, entonces, todo esto que está acá fue un precio máximo cotizado cuando él llegó hasta este punto y un precio mínimo cotizado cuando él llegó a este punto. Entonces tenemos la apertura, el precio baja, cotiza hasta acá, luego sube y llega hasta este precio máximo, luego baja y cierra aquí en este lugar. Esto que tenemos acá se van a llamar sombras. Esto le vamos a llamar sombras o mecha. Esto que está acá. Aquí se puede ver en la imagen como la describí acá. En ambas es lo mismo, ¿ok? En ambas es lo mismo. Entonces, van a ver algunas velas que tienen más sombra que otra. Eso tiene una relevancia importantísima en el mercado o en la configuración de la vela, junto como también el cuerpo. El tamaño del cuerpo también es supremamente importante a la hora de entender o definir qué está haciendo un mercado, qué está haciendo el precio, hacia dónde puede ir. Solamente con un patrón de velas o una vela específica yo puedo tomar la decisión de participar o de no participar por lo que me esté mostrando. Muy bien. Entonces continuamos con el tema de configuración y ya tenemos aquí lo que sería entonces la sombra de esta vela, en este caso que es alcista. Apertura, cierre, cuerpo en general, máxima cotización, mínima cotización y lo que son las sombras, la parte donde no hay cuerpo. Muy bien. Ahora, lo mismo sucede con la vela bajista. Tenemos precio de apertura, pero en este caso la apertura es arriba. Siempre apertura arriba y siempre va a cerrar en la parte de abajo y lo vamos a ver generalmente de color rojo. Vamos a tener un cuerpo que en este caso es todo este que está acá y vamos a tener un precio aquí en este caso sería el máximo que cotizó y aquí sería el mínimo que cotizó. Sería lo mismo comparado con la vela verde. Y también tenemos la sombra o la mecha. Aquí está, la sombra o la mecha. Muy bien. Ahora, vamos a puntualizar el contexto por el cual se forma la mecha o la sombra. Resulta que es que la vela, cuando ella apertura, vamos a hacer de cuenta que aquí vamos a tener una vela que abre roja, entonces ella hace apertura aquí. Entonces ella empieza a moverse y en ese movimiento digamos que ella llegó hasta acá, cotizó ahí, pero el precio siguió bajando, siguió bajando, siguió bajando. Entonces cada vela está formada por tiempo. Entonces generalmente nosotros vamos a ver las velas por un minuto, pero las podemos ver por 2, por 5, por 10, por 15, por una hora, las podemos ver por 4 horas, las podemos ver por un día. Entonces, cada velita de estas se va a ver representada en un marco de tiempo, en un marco temporal, como están acá. Hay muchas formaciones, muchos marcos temporales. Generalmente nosotros vemos marcos temporales de un minuto. En ese minuto, entonces el mercado, por ejemplo, hace apertura aquí y entonces empieza a contar, a hacer un conteo regresivo.
60, 59, 58 y la vela se empieza a mover. Resulta que ella cotizó hasta acá, bajó, hizo el mínimo y desde aquí empezó a subir, a subir, a subir y volvió hasta aquí y al final, faltándole 5 segundos, cierra acá. Entonces, apertura acá y cierra acá. Pero ella hizo una cotización mucho más baja, pero se devolvió. Ese proceso en el cual se devuelve se le va a denominar mecha. Si ella, por ejemplo, hubiese cotizado por acá arriba, ella se hubiese puesto de color verdecito. ¿Por qué? Porque como ella aperturó acá, entonces si de aquí se va hacia arriba se pone verde, si de aquí se va hacia abajo se pone roja. Entonces pudo haber estado verde, haber vuelto a bajar y en ese proceso haber dejado una sombra. Por ejemplo, esta vela aquí, por ejemplo, cuando esta cerró y esta abrió, entonces cuando abrió y subió, esto fue verde al principio. Pero resulta que desde aquí los vendedores empezaron a bajar el precio y volvió a su punto de partida o de apertura y bajó hasta acá. Pero resulta que le alcanzó a venir, alcanzó a llegar hasta este punto, pero aparecieron los vendedores, los compradores, en este caso, y subieron el precio. Por tanto, al final la vela cerró acá y me dejó una sombra o una mecha. Eso lo voy a explicar a más profundidad en el gráfico de operaciones, pero eso es vital para poder comprender qué está pasando con la vela, qué tan importante o qué información me está dando o qué relevancia va a tener con respecto al siguiente movimiento o en ese preciso momento qué me está diciendo, si es indecisión, si está teniendo fuerza, si debo esperar, si debo de una vez tomar el trade, en fin, van a pasar muchas cosas. Esto es importante que lo tengan muy presente para poder entender el contexto de las velas. Ojo, la estructura de una vela está acá. Esta imagen les va a quedar aquí como apoyo para que la puedan ver. Entonces, vamos a ver esto en el gráfico de operaciones. Bien, nos encontramos aquí en el gráfico de operaciones y vamos a empezar a detallar el contexto de las velas, cómo se han dado. Entonces, por ejemplo, vamos a observar esta vela roja que tenemos acá. Entonces, esta vela hace apertura en este lugar, recordando que como es una vela con cuerpo rojo, lo que quiere decir que me hizo un movimiento bajista. Hizo apertura, pero justamente cuando aperturó subió un poquito, entonces alcanzó a ser verde en algún momento y luego volvió a bajar con mucha fuerza. Por lo tanto, no terminó verde porque no cerró el minuto, sino que estaba dentro del mismo minuto. Entonces, lo que hace el mercado es marcarme una mecha o una sombra. Siguió bajando y hasta aquí esa vela era roja. Pero de repente, antes de que se acabara el minuto, esta vela empezó a subir porque aparecieron los compradores y empezaron a devolver el precio hasta este punto. Aquí cerró la vela, o sea, el minuto completo cerró en este lugar y le dio paso a la nueva vela de un minuto. ¿Cómo sé yo que estamos en un minuto? Observamos acá en la parte alta y vamos a ver que acá dice un minuto. Lo mismo pasa en AMP, lo vamos a ver en la parte superior que ahí aparece en el gráfico que dice un minuto, 2 minutos, una hora, un día. Entonces ahí te das cuenta cómo está el marco de tiempo en cada vela. Muy bien, entonces, como esta cerró acá, la siguiente hizo apertura aquí. Entonces hizo apertura, inicialmente fue rojita y lo sé por la sombra. Entonces vino hasta acá, cotizó a este punto, hizo el mínimo, fue roja, pero aparecieron los compradores. Al aparecer los compradores, el mercado subió, bueno, la vela subió, subió la cotización y empezó a ponerse verde, 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 llegó hasta acá, hizo su máximo hasta este punto. Luego aparecieron antes del cierre, antes del minuto, algunas ventas, lo que hicieron que bajara un poquito la vela, cerrar acá dejándome una mecha superior. Y luego vuelve y juega, abre y cierra dejándome unas sombras de información. Esto es muy importante porque a continuación vamos a ver los patrones de velas. Entonces ya entendimos cómo es la estructura, cómo abre, cómo cierra y por qué me está dejando una sombra. Ahora vamos a ver los diferentes patrones de vela. Nos vamos a enfocar en uno de los más importantes, el patrón martillo. Este es un patrón que tiene una característica muy especial y lo vamos a ver así como está. Vamos a buscar martillos solamente del lado bajista que se den en esta forma y martillos del lado alcista que se den de esta forma. Uno va a encontrar una cantidad innumerable de martillos dentro del mercado, pero los que yo necesito que observes y que practiques en el mercado son estos, porque de aquí se va a desprender el setup del trade F3.
Se configura el F1 con vela F3 y el F2 con vela F3. Más adelante lo vas a entender en el módulo 5. Por eso es muy importante la configuración de esta vela. Ojo pues, aquí lo que tenemos que observar es que, por ejemplo, para una vela martillo bajista, punto número 1, lo más importante es que tenga una mecha larga. Entonces vamos a calificar la mecha. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, esta tiene una mecha muy larga. Y 2, tiene un cuerpo pequeño y debe de ser rojo. ¿Para qué? Para que sea bajista. Bien, digamos que este sería como el tercer punto, que debe ser rojo. Rojo. Entonces, tiene mecha larga. Voy a borrar esto de aquí para que quede mejor el ejemplo. Vamos a tener una mecha larga y un cuerpo pequeño. Uy, ahí me torcí un poquito, pero esa es la idea. Cerrando abajo. Entre más grande sea la mecha, es mejor el patrón. ¿Ok? Entre más larga la mecha, mejor el patrón. A veces vamos a tener algo de mecha o sombra en la parte de abajo. Para esto es muy importante que tengas en cuenta, como cuarto punto, que esta debe ser pequeña, ¿cierto? Pequeñita. Si esta mecha de acá es muy grande, ya configura otro tipo de vela, por lo tanto, no la puedo tener presente. Ahora, vamos a ver con respecto al alcista. Entonces, número 1, para que exista una vela martillo alcista, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una mecha larga, pero en este caso es diferente. Entonces, la mecha sale de abajo hacia arriba. Como punto número 2, ¿qué vamos a tener? Un cuerpo pequeño. Ya sabemos que el cuerpo en este caso entonces va a ser verde. Acá, así. Entonces, entre más mecha, mucho mejor. Estamos hablando del alcista. Punto número 3. En este caso, ella debe cerrar verde. Aquí la veíamos como roja. Aquí la estamos viendo verde. Y como punto número 4, vamos a tener presente que debe de ser o que debe de tener una mecha pequeña o no tener ninguna mecha. Entonces, como último punto, la mecha superior debe ser pequeña o no tener mecha. He visto patrones y he tomado trades en los cuales la vela sale perfecta, así, sin mecha arriba, mecha larga abajo y cuerpo pequeño. Lo mismo para una roja, sale así y es perfecta. Si se genera esto o si hace, por ejemplo, algo como así, un poco más alta, no, el patrón se daña. Entonces, esta vela es fundamental para tomar un trade, que es un setup del más ganador que tengo dentro de la estrategia, por eso es tan importante y por eso le hago tanta antesala para ir a buscar. Vamos a ver esta otra imagen donde se expresa mejor la vela. Entonces, ¿qué es lo que hace esta vela? Esta vela nos da un cambio potencial de mercado, nos da una dirección de cambio o una dirección potencial, ¿cierto? Entonces, observemos cómo el mercado aquí, por ejemplo, viene bajando, viene bajando, viene bajando y de repente aparece la vela martillo. La vela martillo tiene mecha larga, cuerpo pequeño y nada de mecha arriba. En este caso es una vela martillo alcista. Inmediatamente el mercado reacciona. Ahora, aquí, por ejemplo, aquí nos está dejando ver bien, pero mira, tenemos también mecha larga, cuerpo pequeño y tenemos algo de mecha. Esta, por ejemplo, vale y el mercado, mira, ¡pum!, hasta donde bajó. ¿Por qué bajó hasta ahí? Porque aquí tenemos este último precio de cotización. Aunque esta es verde, esta vela cuando cerró acá, abrió, fue roja y luego se volvió verde. Entonces, básicamente tenemos como el mismo movimiento de aquí a acá, está igual hasta este punto. Podemos sacar como un target ahí. Observemos esta otra martillo, en este caso bajista. El mercado va subiendo y de repente para, me hace una mecha larga y un cuerpo pequeño. Tiene algo de mecha en la parte inferior, pero sirve. Lo importante es que no sea muy grande. El cuerpo tiene una característica importante, en tanto la roja como la verde, y es que el cuerpo no puede ser más grande que la mecha. Si lo ven así, inmediatamente se anula la vela y se anula el patrón. Y fíjate que después de que salió la vela, inmediatamente el mercado hace un movimiento bajista. Bien, entonces, recapitulando, para ver velas bajistas tenemos que ver mecha larga, cuerpo pequeño, cerrando en rojo,
poca mecha o nula mecha abajo. Para ver velas martillo alcista vamos a ver mecha larga, cuerpo pequeño, tiene que ser verde y va a tener poquita mecha o nada de mecha en la parte superior. Vamos a encontrar una cantidad de velas que se parecen a estas, pero que no son las que yo necesito para tomar el trade, ¿ok? Porque yo puedo ver, por ejemplo, esta misma formación, pero esto lo puedo ver verde. Puedo ver un mechazo grande, pero esto verde. Y también puedo tener esta con un mechazo grande y esto ser rojo, ¿ok? Para que no te confundas, ya sabes qué es lo que tienes que buscar. Muy bien, vamos a continuar entonces con esto y por ejemplo aquí tenemos el gráfico de operaciones y tenemos una vela martillo, bueno tenemos dos realmente, una alcista que tiene mecha larga, cuerpo pequeño y poca mecha arriba, perfecta, y tenemos otra mecha larga, cuerpo pequeño y poquita mecha en la parte de abajo para hacer un movimiento bajista. Ahora, aquí lo más característico es que el cuerpo en ninguna de las dos es más grande que la mecha. Por ejemplo, este es proporcional al cuerpo junto con la mecha, es decir, la mecha siempre está grandecita y el cuerpo es pequeño. Ahora, observemos que esta mecha es mucho más grande, pero el cuerpo sí es un poco más grande que la verde, pero tiene mucha más mecha que esta que está acá. Entonces es importante detallar eso. Ahora, ya cuando veas el módulo 5 vas a detallar el porqué de esta vela y vamos a incluir algunas reglas específicas para poder tomar un trade. Pero por ejemplo aquí específicamente cumple con lo que yo quiero. Mecha larga, cuerpo pequeño, el trade se toma acá, se protege acá y se saca acá. Target. Mecha larga, cuerpo pequeño, el trade entra aquí, se protege acá por stop y se saca acá por target. Entonces, son patrones de altísima probabilidad, por eso tienes que verlo muy bien, tienes que practicar muy bien esto dentro del mercado, dentro de lo que es la gráfica de operaciones. Entonces, vamos a buscar acá rápidamente un patrón de vela. Por ejemplo, este, ¿por qué no es un martillo? Porque para poder que sea martillo del lado alcista, tendría que ser verde, ¿ok? Mira que aquí esto tiende a confundir. Tendría que ser verde, entonces esto no es un martillo, ¿vale? Esto casi se vuelve un martillo rojo. ¿Por qué no es martillo? Porque tiene el cuerpo muy pequeño y esto vendría siendo una vela doji, que la vamos a ver a continuación. Entonces por eso no nos sirve. Vamos a ver si por acá tenemos algún tipo de vela. Por ejemplo, aquí. Esto ¿es o no es un martillo? ¿Qué piensas tú? Tiene mecha larga, cuerpo pequeño, pero tiene mucha mecha en la parte superior que hace que se vea como una velita así, ¿ok? Por lo tanto, no cumple con los criterios para hacer un martillo. Bien, sigamos buscando por acá. A ver si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un martillo espectacular de orden corto. Este, corto o bajista. Mecha larga, cuerpo pequeño, poquita mecha en la parte de abajo, se entra acá, se protege acá y se sale acá abajo. Es tremendo, tremendo patrón. Esta es la vela que estamos buscando. Vamos a buscar una en largo, a ver si la vemos. Tendríamos que ver mecha larga, cuerpo pequeño y cerrando en color verde. Vamos a ver si la encontramos por aquí. El mercado todo el tiempo la hace y aquí la tenemos de forma espectacular, bien, bien marcada. Fíjense que yo esto no lo preparé, yo simplemente vine y lo busqué en el mercado. Mecha larga, cuerpo pequeño, poquita mecha en la parte superior, casi que nula. Tenemos un movimiento de martillo contundente, así como la imagen que estaba mostrando. Se protege acá, entra acá y salimos por acá en target. Así que esto es con respecto a las velas martillo. Ahora, tenemos que ver otros patrones también muy importantes, como por ejemplo son las doji. Las velas doji son importantísimas porque me van a decir en qué momento el mercado tiene indecisión. Cuando estas velas aparecen es porque generalmente el mercado tiende a hacer algo así, él va subiendo y de repente empieza a poner velas doji, es porque empieza a parar o a detenerse y está teniendo indecisión. Esto es lo que nos marca una vela doji. Las velas doji tienen muchísimas formaciones, es importante que las conozcas y que tengas en cuenta qué pasa cada vez que una vela de estas aparece y es que el mercado empieza a detenerse,
tener indecisión. Observemos cómo es el cuerpo de una vela doji. Es un cuerpo muy pequeño y tiene mucha mecha en la parte superior y mucha mecha en la parte inferior. Puede ser roja o puede ser verde, o a veces aparece simplemente la mecha y una linecita. Ni siquiera aparece de color porque no alcanza a tener cuerpo. Imagínense la indecisión tan tremenda que tiene en ese momento el mercado, que solamente pone una línea como cuerpo. Se puede ver así, se puede ver así, puede también hacer esto, así de forma pequeñita, ¿ok? Con un cuerpo muy pequeño. Hay muchas formaciones de velas doji, por ejemplo, al alza se puede ver así, se puede ver también así, ¿ok? ¿Qué es característico de esta doji? Que la mecha generalmente es muy larga y el cuerpo muy pequeño. Mecha muy larga y cuerpo muy pequeño. Vamos a observar esto en los gráficos y vamos a ver que se dan demasiadas veces. Por ejemplo, esto es una doji. ¿Por qué? Porque tiene mucha mecha y cuerpo muy pequeñito. Esto es una doji. Mira que no cumple ni siquiera para hacer martillo. ¿Por qué? Porque no tiene nada de cuerpo. Tiene un cuerpo muy chiquito. Esto es una doji. ¿Por qué? Porque tiene mecha arriba, mecha abajo y un cuerpo muy pequeño. Y así nos vamos a encontrar una cantidad innumerable de velas doji. Voy a correr esto un poco y vamos a observar que cuando yo hago esto vemos muchísimas velas de indecisión. Esto es una doji. Por acá tenemos otra. Vamos a buscar acá. Acá tenemos otra impresionante. Mira, acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Entonces, cuando tengas este tipo de velas, ya sabes que el mercado está como con una indecisión, que no sabe qué hacer, no sabes a dónde agarrar. Entonces hay lugares específicos donde esta vela aparece que uno dice, ok, es hora de salirme de un trade o es hora de esperar a ver una confirmación para poder entrar a una operación. Bien, entonces es algo muy específico. Recuerden que cuando la vean es porque el mercado nos está marcando indecisión. Importantísimo. Vayan al gráfico de operaciones de AMP o de Ninja y búsquenlas, obsérvenlas. ¿Ok? Miren cómo se comportan, en qué lugares aparecen y por qué se detienen. Miren que acá el mercado viene subiendo, subiendo, aparece una indecisión. Luego termina de subir y tenemos 3 velas de indecisión. Y mira el mercado lo que hizo acá. Aquí hizo una consolidación, el mercado se quedó. ¿Ok? Entonces hizo como un descanso. Esas velas van a aparecer en ese tipo de momentos. Así que es muy importante que vayan y les observen. Ahora, tenemos otro patrón que también es supremamente importante y nos va a ayudar a tomar una decisión de participar y es la vela envolvente. Aquí tenemos un poquito pues de las velas martillo como recordando, pero vamos a enfocarnos acá. Vela envolvente. La vela envolvente es una vela que en este caso cuando sale de color verde acá está envolviendo todo lo que estaba aquí a su alrededor por un ladito de esta. Y cuando sale roja está haciendo básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces, si sale verde, envuelve todo el movimiento que está acá, tiene cuerpo grande, poca mecha y lo que nos está indicando es aceleración, fuerza, potencial de movimiento, en este caso hacia arriba. Y cuando yo tengo muchas velitas acá y luego aparece una roja que tiene lo mismo, mecha pequeña, cuerpo muy grande, decisión, el movimiento potencial en este caso es hacia abajo. Recuerden que el color es significativo para yo determinar si va hacia arriba o hacia abajo. Por eso es importante que al principio lo pongas rojo y verde. Ya más adelante lo puedes cambiar de color. ¿Cómo se vería esto en el mercado? Esto es supremamente fácil de observar. Yo sé que necesitas mucha práctica para poder entender dónde están esas velas de decisión, pero con mucha práctica lo vas a poder encontrar. Tenemos un movimiento bajista, el mercado viene, 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 y de repente observen esta vela, es impresionante. Cuerpo grande, poquita mecha, es una vela envolvente. ¿Qué envuelve? Envuelve el movimiento anterior, el de esta vela, el de esta vela y el de parte de esta vela. Y cuando la vela cierra, mira que el mercado viene bajando y generó un cambio potencial. En este momento el mercado lo que hizo fue que después de que cerró, subió hasta este punto. Entonces tenemos un trade potencial que entra acá, se protege acá y se sale acá arriba. Eso es lo importante de la vela envolvente. Ahora, es mucho más importante cuando aparece, por ejemplo, en escenarios con áreas, con soporte o con resistencia. Por ejemplo, vamos a ver, mira, acá tenemos otra. Aquí, por ejemplo, el patrón no funcionó. Eso es algo muy importante y es que no todos los patrones funcionan 100%.
Veníamos alcistas, el mercado venía subiendo y de repente aparece una vela grande con mecha poquita arriba, mucho cuerpo y mecha en la parte de abajo. ¿Qué hizo? Envolvió todo esto que estaba acá. Todo ese movimiento que venía alcista, de un momento a otro lo bajó y debió haber hecho esto, pero pues simplemente no lo hizo rápidamente, falló y luego volvió arriba. ¿Ok? Bien, vamos a ver por acá si tenemos otro movimiento envolvente. Vamos a ver si se nos... Acá está. Por ejemplo, aquí pasa algo bien curioso y es que aquí tenemos un mercado en consolidación hace rato acá. Observemos todo este movimiento que está acá y de repente aparece esta vela. Es importantísimo la observación en este caso. Los invito a que observen mucho los mercados, que se vengan al gráfico, miren las velas, por qué salen, en qué momento. Cuando esta vela sale, notemos que es completamente diferente a todas las que están acá, completamente diferente. Poquita mecha, cuerpo grande, poquita mecha arriba y cierra en máximos. Después de que ella cierra, sale otra también envolvente, pero no es como tal una envolvente porque tiene demasiada mecha arriba, pero tiene la continuidad de lo que esta vela significó para este momento del mercado, envolver todo lo que estaba acá. Y luego el mercado, claro, tuvo continuidad alcista. ¿Ven? Eso es muy importante en este lugar. Ahora, aquí hay otro patrón supremamente importante. Por ejemplo, es más, y este fue el trade del día de hoy. Voy a borrar esto para que haya un contexto mucho más didáctico. Observemos cómo el mercado viene bajando, 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 para, devuelve, para. Y cuando aparece esta vela, acá, importantísima, observemos cómo esta vela tiene mecha pequeña abajo, mecha pequeña arriba, cuerpo grande y ese cuerpo envuelve esto que está acá. Una, dos, tres, cuatro velas. Cuando esta vela cierra, aquí su dirección potencial es un movimiento hacia arriba, que fue lo que hizo acá. Entonces entramos acá y salimos acá arriba. Bien, aquí por ejemplo, ¿por qué esta por ejemplo no es envolvente? Porque a su alrededor, acá atrás, no hay ningún tipo de vela que esté haciendo algo así. Tendríamos que observar un mercado que está haciendo velitas acá, acá, y de repente, ¡boom!, una vela grande. Ahí es donde se da la envolvente. Bien, entonces esto hay que practicarlo mucho, observarlo en el mercado, estar presente aquí para observar los movimientos y así se va a venir dando sucesivamente cada una de estas lecciones. Bien, eso es todo por la clase de velas japonesas. Recuerden que lo más importante es que ustedes practiquen, observen esto en el mercado, váyanse a ver cada una de las velitas, por qué, cómo se comportan, observen el cierre, la mecha. Es importante aclarar que hay un sinnúmero de nombres en las velas. Solamente me interesa que te aprendes estos tres patrones. No vamos a ver otro patrón más porque no necesitamos nada más para poder entender el setup más adelante en el módulo 5. Entonces, vamos a ver estos tres, pero te recomiendo que más adelante, cuando tengas el tiempo y el espacio, porque ahorita es importante que solo te dediques al entrenamiento, vas a entender otros nombres, vas a ver otro tipo de velas, hay patrones de velas, no solo una vela específica, sino dos o tres que forman, por ejemplo, la estrella del amanecer, la pin bar, el hammer. Bueno, hay un montón, hay un montón. Lo más importante por ahora son los martillos, los dojis y las velas envolventes para continuar con este proceso. Así que nos vemos en una próxima lección. Chao.